Ahora dejen que se active todo esto. Ok. El día de hoy el pastor pasó un video, ¿se acuerdan de él? ¿Algunos lo vieron? Si no, es un video muy conocido, mis hermanos, es un video de Topollillo, ¿no? Muy emotivo en este Día del Padre, que el pastor tuviera el detalle de pasarnos la canción de Topollillo, recordando la infancia que tuvimos hace unos 10 años más o menos atrás. Esta canción se llama Quiero ser como mi papá. Lo interesante es la letra de esta canción y dice así: no me pidan que se las cante, mis hermanos, porque es algo que Dios no me ha dado. No tengo, pues no soy ni entonado siquiera como para poder cantarla. Pero me llamó la atención la letra que dice: quisiera ser como mi papá. Haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, y me iré con él a trabajar. ¿Se acuerdan? Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. En esta canción, mis hermanos, se encierra en muy pocas palabras lo que debe de entenderse por el principal propósito de ser padre. Ser un ejemplo a imitar y al paso de los años ser un ejemplo a seguir. Así como Dios, nuestro Padre eterno, es el mejor ejemplo a seguir, también nos dio un ejemplo de cómo fue el amor derramado en la cruz sobre el pecador. Ahora el creyente puede derramar ese amor en sus hogares, con su esposa, con sus hijos y sobre cualquier persona, ya sea su prójimo o no. Es al parecer lo que el apóstol Pablo le está diciendo en el contexto a la carta a la iglesia en Éfeso. Vemos en el capítulo 5 cómo es que el apóstol exhorta a la iglesia para andar como hijos de Dios. Así que, mis hermanos, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 5, y vamos a empezar a leer desde el contexto, en el versículo 1. Casi toda la predicación fue hecha en la Biblia de las Américas, mis hermanos, pero no se apuren, van a seguir pasando en la pantalla esta versión para que no nos perdamos, ¿ok? Versículo 1 del capítulo 5 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. No cabe en ningún lado de las escrituras, mis hermanos, el llamarnos hijos de Dios si no somos imitadores de Él. La palabra que se traduce como imitadores es la palabra mimetes, de donde se castellaniza la palabra mimetización, que significa adoptar la apariencia de los seres o objetos del entorno. O también hay una palabra que se castellaniza, que es la palabra mimo, que es el clásico payasito que imita la forma de caminar de una persona. Es muy interesante, mis hermanos, como en el versículo 2 nos pone las prerrogativas en que todo el que se dice creyente debe de andar y ser imitador de Cristo. Versículo 2: y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio como fragante aroma. Wow. Pablo enseña que el amor es una cualidad fundamental para vivir la ética cristiana, especialmente en las relaciones interpersonales y en la unidad de nuestro hogar. El amor significa entregarse a otra persona como Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. El creyente, mis hermanos, debe de comportarse como Dios lo hace. Él nos perdonó y nosotros debemos de perdonar y amar de la forma correcta. Entonces Pablo inicia el capítulo 5 con este pensamiento, entendiendo que un buen hijo aprende del ejemplo de un buen padre, y nosotros tenemos el mejor ejemplo. De tal palo, dicen por ahí, tal astilla. En ambos lados, de Dios para con nosotros y de los padres para con los hijos. Es por eso que el propósito de esta predicación, mis hermanos, el día de hoy lleva un doble mensaje. El primer propósito es entender lo que Dios demanda de los hijos.
Y el segundo propósito es entender lo que Dios demanda del Padre. El día de hoy solo veremos 2 puntos en esta predicación, mis hermanos, y casualmente lleva el título de esta predicación: Hijo mío, Padre mío. No quisiera, mis hermanos, empezar esta predicación sin poner este tiempo y este estudio delante de Dios. Entonces, mis hermanos, por favor, inclínense, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias una vez más. Una enorme satisfacción, Padre, que en algún momento nos hayas puesto a unos padres terrenales. Perfectos o no, Padre, eso no nos toca a nosotros juzgarlo. A nosotros nos tocó en un momento obedecerlos, sujetarnos a ellos, y hoy somos un ejemplo, muy posiblemente a lo mejor no de ellos, pero sí de ti. En tus manos, Padre, ponemos nuestras vidas, Señor, nuestra conciencia, y en este día te pido, Padre, que podamos tener la comprensión correcta de lo que dice tu hermosa Escritura. Que el único propósito de esta, Padre, es que me uses para la gloria y el nombre exaltado de tu persona. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, qué difícil es ser padre. Muchas veces se dice que los hijos no vienen con un manual. Eso es lo que decían. Un manual en el cual pudiéramos seguir ciertos pasos para poder entenderlos, comprenderlos y educarlos. Esto en gran manera es una mentira, mis hermanos. Por supuesto que cada hijo tiene un manual, el cual procede y podemos consultar y llevar a cabo la tarea encomendada por Dios. Esa tarea que como padres nos lleva a entender y a comprender todo el amor de Cristo en nosotros. Es la Biblia. Cada uno de sus hijos, de mis hijos, tienen un manual, y ese manual es la palabra de Dios. Recordando, mis hermanos, que el padre es el responsable de llevar a sus hijos a Cristo como un ayo o como un tutor. Es un privilegio que alguien nos pueda llamar papá, pero también es una enorme responsabilidad, en la cual Dios demanda toda la atención y la sabiduría que Él mismo nos da por medio de su palabra. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, que nos dice y nos ayuda a educar a nuestros hijos. Primero, escuchen bien, pidiéndole a los hijos a comportarse de la manera justa y correcta. Entonces, mis hermanos, vamos a leer el texto que el día de hoy utilizaremos como base. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Así que, mis hermanos, vayan a buscar, no volteen tanto hacia acá. Si algunos tienen su Biblia, que todo deberían de tener, por favor, ahí mismo, mis hermanos, vamos a leer lo que dice su hermosa palabra. Dice así la carta a la iglesia en Éfeso, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. A veces la crianza de los hijos puede ser una tarea difícil, como bien lo comentaba el pastor en un momento. Pero la gracia de Dios nos capacita y nos es suficiente en todo momento y siempre está a nuestra disposición, mis hermanos. Fíjense lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y les doy 2 segundos porque ya me reclamaron que luego me jalo como hilito de media y que no les doy chance a anotar. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo cuestión que emana de la buena conducta que un hijo debe de estar imitando a su padre, la encontramos en la palabra de Dios. Pablo comienza su breve sección sobre la relación padre e hijo, dirigiéndose primero a los hijos, a los miembros subordinados de esta relación, es decir,
Pablo está consciente que la tarea y la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros como padre es difícil, pero por eso se dirige primero a los hijos, para poderles decir cómo deben de comportarse en el hogar. La palabra hijos que menciona el apóstol Pablo, o a la que se está refiriendo, son aquellos que todavía están en el hogar. No importa si tienes 2 años, no importa si tienes 3, 20, 30 o seas un lagartón de 50 años y vives en el hogar. No importa que seas mayor de edad. Tienes que estar sujeto a tus padres. Eso es lo que Pablo está diciendo, mis hermanos. El objetivo de todo padre cristiano es ser fiel a la palabra de Dios por su gracia y para su gloria. Esta es nuestra meta. Porque en Cristo tenemos la gran esperanza de poder serles fieles independientemente que nuestros hijos lo sean. Como bien lo dijo el pastor, nuestra función es estorbar en todo momento al pequeño. En el versículo 1, mis hermanos, los hijos se les manda a obedecer. Obedecer. No usa la palabra someter como lo venía haciendo en los versículos anteriores, porque no es lo suficientemente fuerte para expresar la incuestionable conformidad que se espera de los hijos con respecto a los padres. Por lo tanto, la responsabilidad del hijo es escuchar la instrucción de sus padres con la intención de obedecer. La razón de esto es simple, porque el hijo está bajo la autoridad de sus padres. Ahora, pequeños hermanos y no tan pequeños, la idea de la palabra obedecer es como alguien que toca la puerta y tú esperas un regalo ansiado. ¿Cómo irías a la puerta? Es decir, te van a traer el PlayStation 5, el Xbox, y sabes que ya están tocando a la puerta. ¿Cómo irías? Ay, no, que vaya mi mamá. Dile a mi hermana porque yo estoy viendo la televisión. Cortito se te hará la distancia para poder ir y abrir la puerta. De esa misma manera se espera que los hijos obedezcan a sus padres. De esa misma forma. La obediencia hacia los padres, mis hermanos pequeños, es en el Señor. Con relación a los hijos, como se viven unidos a Cristo y viven a Cristo. Cristo es nuestro ejemplo en todo, mis hermanos. Él fue sujeto a sus padres terrenales y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Y vamos ahí, mis hermanos. Me imagino que los pequeños sí traen Biblia. Si no, ya tenemos ahí un pequeño jalón de orejas. Perdón, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Dice así: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. El gozo de un padre cuando un hijo es obediente realmente es incalculable. Hoy en el Día del Padre a lo mejor muchos procuran entregar algún regalo. Mire. Y me obligaron a traerlo, mis hermanos. No lo quería, pero me obligaron a traerlo. Pero no hay mayor regalo para el padre que los hijos sean obedientes. Que cuando uno les diga, haz esto, lo puedan hacer. Entonces, mis hermanos, si quieren darle un regalo a sus papás, pues mis hermanos, sean obedientes hacia ellos. Los límites del mandamiento corresponden a la obediencia en el Señor. Por tanto, todo lo que no está sujeto a la voluntad expresa de Cristo en su palabra no puede ser atendido, porque en cierta manera sería amar más al Hijo que al propio Cristo, que a la propia Escritura. Así, mi querido joven hermano, si tu papá es creyente, no esperes que te pase algún berrinche. O no creas que te va a pasar alguna desobediencia.
porque eso iría en contra de su palabra y hacer a un lado a Cristo. ¿Somos odiosos los padres? Sí, pero es por tu bien. Hay una razón por la cual el joven debe de estar sujeto a sus padres. Y lo vemos en el versículo 1, porque esto es justo. La palabra que se traduce como justo, mis hermanos, da la idea de una acción correcta en cumplimiento de una exigencia legal. En otras palabras, la exigencia legal de una persona a la que se le dio la vida, a la cual se le da amor, se le da todos los cuidados necesarios, se les da comida, vestida, sustento y protección, es la obediencia. Es lo menos que deberían de hacer los hijos para pagar algo de lo que han recibido. Eso es lo justo. En la carta a los Colosenses que leyó mi hermano Enrique, el mandato descansa no solo en lo que es justo, sino en lo que le agrada al Señor. Colosenses 3:20, la leímos hace un rato. Hijos, sean obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. La obediencia, mis hermanos, demanda una amplia palabra en todo. Y la palabra en griego y en hebreo de todo es, ¿ya ven? Qué fácil es graduarse de idiomas bíblicos. O si se prefiere, mejor decir, en todas las cosas. Se trata de una obediencia continua y no temporal. Un presente continuo, como diríamos, por ejemplo, en idiomas. Especialmente implica la sujeción a cuanto tiene que ver con la vida familiar y las normas que en ese hogar se están rigiendo. Sigue diciendo el texto en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo que algunos jóvenes se han de estar preguntando el día de hoy es qué significa la palabra honrar. La palabra honrar, mis hermanos, significa valorar. Es decir, ¿cuánto valen tus papás? ¿Te parece bien que hagamos un pequeño ejercicio de lo que valen tus papás? Entonces, si eres niño y estás cuidado, y aunque no seas tan niño, vamos a hacer este ejercicio. Pon tus manitas así. ¿Cuánto valoras que toda la semana tuviste alimento en tu casa? ¿Cuánto valoras que hoy tengas ropa que vestir? ¿Cuánto valoras para ti que hoy tu preocupación principal no es ir a buscar el alimento de tu casa? ¿Cuánto valoras que hoy puedas dormir en una cama caliente? ¿Cuánto valoras los cuidados que te dan tus papás cuando has estado enfermo? ¿Cuánto valoras todas y cada una de las comodidades de ese amor que te han proporcionado tus padres a lo largo de toda tu vida? Y es así como podríamos seguir enumerando cada una de las cosas que tu padre ha hecho. El valor que tienen tus padres. Y no acabaríamos, mis hermanos. Del honor, que es una actitud del corazón, nace la obediencia. Quiere decir que la parte proporcional que honres a tus padres y que los valores es la parte proporcional que les darás obediencia. El no hacerlo así, de esta manera, serías una persona mal agradecida, rebelde, y Dios no tolera a un hijo malagradecido y mucho menos rebelde. Ahora, mis hermanos pequeños, vamos a Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Cabe destacar, mis hermanos, que Dios no tiene nietos. Tus hijos en algún momento serán hijos de Dios. Deuteronomio 21, Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Pues es que se subió el pastor, andamos ahí pasándonos la dislexia de uno para otro. Versículo 18 dice:
Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a sus padres ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevan fuera a los ancianos de la ciudad, a la parte de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Ahora, mis hermanos, regresemos al texto base, Efesios capítulo 6, versículo 2. Pablo está introduciendo otra razón para ser obedientes a los padres. Es el primer mandamiento con promesa. En realidad la palabra o lo que está diciendo Pablo ahí con primer mandamiento tiene dos connotaciones. Primera, que es un mandamiento de gran importancia. Es un mandamiento que no puede ser desechado, lo tienes que guardar en tu corazón como una prioridad. Y el segundo es que este mandato lleva la promesa que se encuentra inmediatamente en el versículo 3, trae bienestar general y larga vida. La promesa de una vida más exitosa y larga es una verdad general y no una garantía universal, mis hermanos. Generalmente el hijo que sigue las normas y la sabiduría que sus padres disfrutarán, pues será una vida mejor, una vida más placentera, cómoda. Mis hermanitos, las advertencias que nuestros padres o que tus padres te hacen te evitarán de peligros físicos, peligros materiales, relacionales, espirituales y emocionales. Si obedecen a sus padres, escogerán mejores compañeros, hasta mejores esposos. No caerán en malas costumbres, disolución o vicios que a menudo traen una ruina, una enfermedad y una muerte. La crianza y la disciplina de los padres debe desarrollar cualidades fuertes, valores positivos y un carácter sano. Cuando mi amada hermana Maín le prohíbe al pequeño Gio que salga corriendo a la calle, no es porque quiera ver a un niño amargado, triste. Con esta prohibición, Maín está literalmente salvando su vida. Sale corriendo Gio, pasa un carro, lo atropellan. Es por eso que a veces los padres hacemos estas advertencias. De la misma forma, cuando un padre llama la atención a sus hijos por una mala compañía, no es porque te queramos ver sin amigos, no es porque no te comprendamos, o que nos dé envidia de que tú sí te diviertes y tú sí tienes amigos y nosotros no, porque somos unos viejos amargados. No, no es eso, mis hermanos. Es porque sabemos la clase de persona que está demostrando ser tu amigo, tu pretendiente, tu novio. Camina como pato, grazna como pato, come como pato. ¿Qué es? Pues un pato. Pero muchas veces ustedes no se dan cuenta de este peligro que nosotros estamos tratándole de quitar. Algo que siempre les he dicho a mis hijas, mis hermanos, es que no existe ni existirá una persona con más interés en su bienestar que nosotros, y de una manera desinteresada. Ustedes harán su vida, muy posiblemente se irán a otro país. Nosotros no necesitamos nada de ustedes, mis hermanos. Lo único que necesitamos es de Dios. Y el interés de nosotros es que ustedes puedan llegar a la cruz de Cristo de una forma correcta. Así que, mis jóvenes hermanos, recordemos la responsabilidad que Dios les ha dado y que están obligados ustedes a hacer delante de Él. Primero, que es obedecer a sus padres, honrar a sus padres. Ahora, ya hemos visto cómo el autor de la carta se dirige a los jóvenes, explicándoles cómo debe de ser su comportamiento hacia sus padres y en el hogar. Pero enseguida se va a dirigir a los padres en el contexto de la civilización romana contemporánea de Pablo.
una civilización que era muy cruenta, una civilización que en algunos aspectos hacía peligrar mucho la vida de los pequeños. Existía la patria potestad romana, literalmente significaba el poder del padre. Bajo la patria potestad, un padre romano tenía un poder absoluto sobre su familia. Podía venderlos como esclavos, podía trabajar en sus tierras encadenados, podía castigarlos como él quisiera e incluso condenarlos a la muerte. Además, el poder del padre romano, de la patria potestad, se extendía durante toda la vida que tuviera el padre en vida. Un hijo romano no alcanzaba la mayoría de edad, no alcanzaba la mayoría de edad. Aunque fuera un hombre adulto, fuera un pastor, fuera un ministro, un magistrado, aún así tenía que estar bajo la autoridad de sus padres. Permanecía en todo momento en el poder absoluto del padre. En tiempos de Pablo, un hijo era propiedad absoluta del padre y estaba sometido totalmente a su poder. Existía la costumbre de abandonar o de poner a los bebés cuando nacía un pequeño. Se les colocaba a los pies de sus padres, y si el padre se inclinaba y le recogía, eso quería decir que lo reconocía como hijo y que quería quedárselo y cuidarlo. Si se daba la vuelta y se marchaba, mis hermanos, quería decir que se negaba a reconocerle como un hijo y se podía literalmente tirarlo a la basura. Era muy cruel la vida de los niños, mis hermanos. No corresponde a la forma en que Dios se revela como ese Padre amoroso, justo y lleno de misericordia. Es por eso que el apóstol Pablo se dirige en el siguiente versículo a los padres. Vamos ahí, mis hermanos, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. El apóstol se dirige especialmente a los padres varones y no tanto a las madres, posiblemente por cuanto se va a centrar la exhortación sobre la disciplina y la corrección que es conforme a las Escrituras, que esta solamente corresponde a los padres varones. Si se deja su voluntad, los hijos serán rebeldes, eso es un hecho. Así que es necesario que los padres los instruyan en solo dos cosas. La Biblia, mis hermanos, registra tristes resultados del padre que descuidaron a sus hijos, ya sea por el mal ejemplo que les daban o por dejar de disciplinarlos de una forma adecuada. Nos muestra David con Absalón el daño tan fuerte que le causó y que causó estragos en la Biblia. Elí no disciplinó a sus hijos y estos trajeron una desgracia a su nombre y derrota a la nación de Israel. En sus últimos años, aún Isaac consintió a Esaú, mientras que su esposa mostró un favoritismo para Jacob, y el resultado fue un hogar dividido, y hasta la fecha seguimos peleándonos en eso. Pablo nos dice que el padre tiene varias responsabilidades hacia sus hijos, mis hermanos. Y una de estas es hacerlo de la forma bíblica, de la forma correcta. Es decir, no los irrites. No los irrites con mandamientos humillantes, culpándolos sin razón o teniendo un temperamento inconstante. No es la manera en que Dios se comporta contigo, ¿sí? Entonces quiere decir que no estás siendo imitador de Cristo. No estás siendo imitador de Dios. Pablo indica la exhortación demandando del padre un trato hacia el hijo que no lo provoque a ira. El verbo que se utiliza el apóstol Pablo es enfático, compuesto de una preposición que intensifica el sentido del verbo, que significa literalmente provocar a ira.
La crianza de los hijos, mis hermanos, no se trata de un asunto de gobierno dictatorial, sino de un gobierno establecido en el amor y sobre todo en unos padres que se someten en el temor de Dios, buscando siempre el bien de su hijo. No es un asunto de obediencia que pone de manifiesto la autoridad, sino de un trato que busca la corrección, orientación de la vida del hijo conforme a que Dios ha establecido en su hermosa palabra. No solo para el hijo, sino mayormente para el padre que ha de servirle como ejemplo. Hace algunos años, mis hermanos, en el kinder, en estas fechas ya ves que les ponen a hacer su payasito, lamparita, servilletero a los niños, y es un regalo que siempre nos dan. Cuando Fernanda estaba muy chiquitita, nos regalaron un cuadrito, vestido, pintado con color morado, fíjate, me acuerdo hasta del color, donde le quitaron sus zapatitos, le pusieron pintura y los pusieron así. Era un cuadrito así, morado, rojo, con un listón rojo, y tenía una leyenda. Esa leyenda decía: sigo tus pasos, papá, guíame. Jamás olvidaré esa frase y lo que representó para mí. Al ser injustos, inflexibles o severos, los padres están en constante peligro de provocar o amargar a sus hijos. Al crecer en un ambiente así, el hijo pudiera adquirir una actitud de desaliento, de rebeldía, y no nada más al padre, sino también a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo también en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ese es el mismo apóstol Pablo que nos va a dar la forma correcta de exhortarnos a nosotros como varones, para que nosotros podamos ser guía de ellos y llevarlos así con un buen ejemplo delante de nuestro Dios. El texto dice: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El verbo traducido, criarlos, es la misma palabra que en el capítulo 5, versículo 29 se traduce como sustentar. La misma palabra que se usa para alimentar, para nutrir. El esposo creyente debe de sustentar primeramente a su esposa, a sus hijos, compartiendo el amor y el ánimo que el Señor nos da. No es suficiente sustentar a los hijos físicamente, proveyendo alimento, abrigo y vestimenta. No basta con traerlos al mundo porque es obligatorio o es la base del matrimonio, lo decía el salmista, ¿cómo se llamaba? Franco de Vita, ¿no? No, mis hermanos. También hay que nutrirlos de una forma emocional y espiritualmente. Este debe de ser un crecimiento balanceado, mis hermanos. Debe de haber una nutrición intelectual, una forma de nutrirlos física, espiritual y socialmente. En ninguna parte de la Biblia se le asigna la educación de los hijos a nadie más que esté fuera del hogar, por muy necesario que éste pudiera ser. La Biblia no le dice a los abuelos que eduquen a sus hijos, que sean ejemplo, pero que no es la educación que se les da. Dios espera que los padres les den a sus hijos la clase de educación que ellos necesitan. Por lo que el autor de la carta les ordena a los padres que los hijos de los creyentes deben de ser alimentados, deben de ser nutridos, deben de ser sustentados en dos cosas nada más, mis hermanos. La primera, en la disciplina del Señor, y la segunda, en la instrucción del Señor. No más dos cosas, mis hermanos. Y a veces ni eso podemos hacer. La palabra que se traduce como disciplina es la palabra paideia, muy conocida a lo mejor por nosotros porque hay una escuela muy famosa aquí en esta ciudad que se llama Paideia. Por cierto, existe pues una muy buena coherencia entre esto y lo que dice la Escritura.
porque se relaciona con la formación de los niños. De esta palabra también se deriva la palabra peidagogos, donde se castellaniza esta palabra se castellaniza como pedagogía. Para los griegos, mis hermanos, lo más importante era que sus hijos fueran instruidos y llenos de sabiduría en la pedagogía. Es decir, en toda sabiduría e instrucción humana. La formación de los niños necesita dirección, enseñanza, instrucción y disciplina. Y paideia indica tanto el modo de la educación como su meta. Es decir, no solo debe de disciplinarnos en la conducta, sino también en la meta en la cual se han de dirigir estos pequeños. Una de las obligaciones del padre está en la enseñanza del hijo, ya lo hemos explicado. Esto es un elemento fundamental en la pedagogía. Pero escuchen, el apóstol nos dice que esa dirección, esa enseñanza, esa instrucción y disciplina deben de ser en el Señor. Entonces cambia totalmente el texto, ¿no? Para los griegos lo más importante de la vida del niño es que fueran personas sabias en el mundo, que pudieran ser doctores, que pudieran ser filósofos, arquitectos. Para ellos era lo mejor. Hace algunos años, mis hermanos, la mejor herencia que yo pensaba que les podía dejar a mis hijos era el estudio. No tengo bienes, así que pues ¿qué les dejo? Les dejo el estudio para que pudieran tener una vida pues cómoda, una vida exitosa. Ahora como padre cristiano y creyente, entiendo que la mejor herencia que yo les pueda dejar es el evangelio. Es el amor por el estudio a su palabra, por la obediencia para temer, obedecer y amar a nuestro Dios, porque en ella van a encontrar vida eterna. La Biblia es clara en este sentido, mis hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 7, versículo del 1 al 3, mis hermanos. ¿Cómo andamos en esgrima? Antes la esgrima era así. Y yo empecé, ahora es así. Proverbios 7, capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. La enseñanza sobre la conducta del hijo está vinculada absolutamente a la palabra de Dios. De modo que la enseñanza basada en ella condiciona y orienta el comportamiento del hijo. Esa es nuestra norma. Esta enseñanza es la principal fuente de la pedagogía de los padres para con los hijos y una necesidad vital para equipar al hijo en el camino de la vida. Proverbios 3:23 dice: entonces andarás tú confiadamente y tu pie no tropezará. El niño puede tropezar con una carrera, aunque sea de medicina o sea de arquitectura, pero jamás la Biblia lo hará tropezar. Se tropezará él por otras cuestiones, pero la Biblia jamás lo harán equivocarse, porque es inerrante. Pero mis hermanos padres, la enseñanza correcta va acompañada del ejemplo de quien enseña. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, es lo que dice Proverbios 27. Puede exigir la lealtad hacia la madre si él la está practicando con su esposa. Debe de pedir una vida piadosa si es el ejemplo de esa vida piadosa, si no, ¿cómo? No podemos esperar, mis hermanos, cualidades en los hijos que primero no haya visto en nosotros como padres. No fumes, no tomes, pero sí llegas bien tomado. Cuida a tu mamá, a tus hermanas, pero ve que tú no cuidas a las tuyas. Otro asunto importante en el versículo es el tipo de actuación del padre que cría a sus hijos en disciplina.
No corregir a un hijo, mis hermanos, es una clara manifestación de falta de amor hacia él. Primero porque lo está haciendo aborrecible ante Dios, en el sentido de que Dios no tolera la rebeldía ni los berrinches. El que detiene el castigo, dice Proverbios 13:24, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Doctora pediatra, ¿cuándo puedo corregir a mis hijos? ¿Cuándo debo de empezar a corregirlo, a instruirlo? ¿Cuántos años tiene su hijo? 1 año. Señora, pues ya perdí 1 año de su vida. Los hijos se educan desde la panza, dicen por ahí. Desde que nació debemos de corregir al niño para que sea un niño en que quepa en todos lados. A mí me encanta recibirlos de verdad, y ese lo he dicho al pastor, me encanta recibirlos en mi casa, porque sé que ustedes cuidan demasiado a sus hijos. Y sus hijos sí son traviesos como todo hijo normal, pero están muy bien cuidados. Hey, no destruyas ahí, hey, cuida ahí, eso de veras, no saben cómo se los agradezco, mis hermanos. Algunas personas seguramente se están preguntando, ¿se pueden hacer la siguiente pregunta? ¿Establece la Biblia un castigo corporal con una vara o algo semejante para corregir a los hijos? En lo personal creo que sí, mis hermanos. Y encontramos varias referencias en la palabra de Dios. Vayamos a Proverbios 29:15 y les doy espacio a que vayan leyendo o que vayan buscando este versículo. Proverbios 29:15. Este hermoso versículo dice: la vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Proverbios 23, unos versículos antes, versículo 13 y 14. Fíjate cómo viene un mandato, algo que se debe de hacer de una forma imperante. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Pero cuando el hebreo se lee la palabra vara, en el ejercicio de la disciplina, no está refiriéndose primordialmente a ser golpeado, no, sino al ejercicio de una disciplina seria en un alto nivel. Hey, tienes que hacerlo. Puede incluir una nalgada con una vara cuando sea necesario, pero la corrección debe de ser verbal y enérgica. La exhortación de la Escritura, cuando menciona la vara, se refiere a no escatimar una disciplina fuerte, y eso, si lleva una nalgada, pues gloria a Dios, es correcto. Muchos hermanos lo primero que hacen es que si su hijo desobedeció tantito, lo primero que hace es saca la vara y le dan. Debe de ser enérgico primero, llamarle de una forma enérgica, para poder después, si sigue de rebelde, pues a ver, papito, vente, vamos al cuarto de Herodes y ahí te voy. Lo que no está incluido en el griego ni en el hebreo es el atropello contra el niño. No está. Sin embargo, de una situación abrumadora en cuanto a la disciplina es que en algunos casos hemos pasado al polo opuesto, que conduce a un libertinaje en esta sociedad, producto de la crianza a los niños sin limitaciones establecidas, en un mal entendido sentido de una libertad. Y hoy dejamos, porque el niño no hay que pegarle, le lastimamos su psique, podemos traerle algunos traumas, entonces vamos a dejar que el niño haga lo que quiera. Esta forma está establecida sobre los principios de la tolerancia, o tal vez mejor de lo que se llama la nueva tolerancia, que es no imponer normas a otros para que no se coarte para nada la libertad del pequeño. Esto afecta profundamente al cristiano y al cristianismo actual, mis hermanos, y ha llegado a diferenciar al Dios del Antiguo Testamento como el Dios de las venganzas y de la ira, y al nuevo Dios del Testamento Nuevo, que es el Dios de la gracia.
Por lo tanto, la disciplina y la corrección corresponden al Antiguo Testamento y la gracia y toda la tolerancia viene en el Nuevo Testamento. Cosa más errónea. Malaquías 3:6 es un versículo que hemos atesorado por mucho tiempo. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia en ningún momento. Pero fíjense cómo cierra el apóstol Pablo en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra que es traducida por instrucción es una palabra muy interesante. Pongan atención, mis hermanos. Significa impartir entendimiento. Significa poner en el corazón, hacer lo que entiendan. El énfasis se pone en ejercer influencia, no simplemente sobre los intelectos, sino sobre la voluntad y la disposición de tus hijos. Se trata de un ejercicio continuo de enseñanza. No es simplemente establecer una normativa que ha de cumplirse, sino de enseñarles las razones éticas y bíblicas que esto lo están amparando. Y sobre todo conducir a los hijos hacia la palabra, nuestra única norma de ética y de vida para el cristiano. Por otro lado, el padre debe de estar dispuesto a siempre escuchar las razones de su hijo y de sus propios gustos. Mis hermanos, se los digo por experiencia. No hay cosa más irritante para un hijo que saber que sus razones nunca serán atendidas por el padre. Que lo único que pretenden es establecer sus reglas y normas sin tener en cuenta las atenuantes que puedan afectar a cada caso concreto de la conducta de un hijo. De igual forma, mis hermanos, el egoísmo del padre puede representar este estado de ira en su hijo. Cuando el padre impone sus gustos personales sin tener en cuenta para nada la personalidad de sus hijos, sus gustos y sus deseos. Un padre posesivo es un padre tirano. El padre posesivo no permite desarrollar la personalidad de su hijo. La convierte en una disciplina y en la peor de las tiranías. Para establecer una norma, mis hermanos, y determinar una disciplina, el padre debe de tener razones lógicas y bíblicas para hacer lo que sean comprensibles hacia el niño. Y que necesariamente han de ser explicadas a tus hijos. Establecer una disciplina que debe de haber una razón lógica, que debe de ser entendible para el pequeño, que debe de ser atesorada en su corazón, comprendida. Tus hijos no están mal de la cabeza, tus hijos comprenden perfectamente el Evangelio. Está diseñado para que lo puedan entender. La razón de la sin razón es aquella que lleva a un padre a decir: esto se hace así porque lo digo yo. Y como soy tu padre y la Biblia dice que me tienes que obedecer, te amuelas y haces lo que yo quiero. No, mis hermanos, no es así. En asuntos como forma de vestir, de relaciones sanas, de gustos personales, el padre ha de tener mucho cuidado no en imponer sus gustos sobre sus hijos, y simplemente ha de orientarlo en aquello que sea más acorde con lo que Dios estableció en su hermosa palabra. A mí no me gustan los pelos rojos, mis hermanos, pero a mis hijas sí. ¿Eso daña para algo el Evangelio? Por supuesto que no. A lo mejor a mí me gusta el pelo largo, pero a lo mejor ella dice: pues a mí me gusta corto. No por el hecho de que a mí me guste le tengo que obligar a hacer ese tipo de cosas. La primera condición para el correcto funcionamiento de la relación entre padres e hijos tiene que ver con que la Biblia ejerza autoridad absoluta sobre los padres. Si tú no estás sujeto a Cristo, ¿cómo quieres que tu hijo se sujete a Cristo? Si nosotros no somos un ejemplo de la cruz de Cristo, ¿cómo podemos exigirle a nuestros hijos que seamos ese ejemplo o que ellos vayan a ser ese ejemplo? No se puede. Deuteronomio 6, versículos 6 a 9 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo, mis hermanos.
Vayan atesorándolo ahí porque son palabras o son versículos que nos van a dar la correcta pauta a poder actuar de la forma correcta delante de Dios. Deuteronomio 6, versículo del 6 al 9 dice: ay, qué bonito se ve cuando se agachan. Empiezan a buscar, quiere decir que sí traen Biblias. Deuteronomio 6, versículo 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No solo se trata de tenerlas en mente, sino de que estén gobernando el corazón, en donde se sientan los sentimientos y la voluntad que da lugar a las acciones. Pero si no las entiendes tú, mi hermano, ¿cómo se las vas a pasar a tu hijo? No se puede. Todo asunto relacionado con el que no edifica debería de estar desterrado de las conversaciones que nuestros hijos escuchen en nuestras casas. A veces, mis hermanos, ay, me duele, pastor, pero a veces yo soy un ejemplo de eso. Empiezo a platicar con mi esposa y ya estoy haciendo cosas que no deben de ser delante de mis hijos. Inmediatamente me doy cuenta cuando mi hija empieza a hacer lo mismo. Me da vergüenza. Es lo que yo le estoy enseñando. Y entonces volteo un zape y ya se calma, pero no. El hijo sabrá que cuando el padre demanda de él, no sale de un capricho personal o de su forma de pensar, sino que sale del corazón de Dios, de su hermosa palabra. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando cuando escribe: criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Mis hermanos, en conclusión, el padre debe de entender que el hijo es un regalo que la gracia de Dios le otorga para que bajo su cuidado responsable y rodeado de amor pueda ser conducido como una persona hacia Dios mismo, alcanzando el conocimiento de Él y del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y de la vida eterna. En otras palabras, el hijo es una persona encomendada a los padres para llevarlo a la cruz de Cristo. Nada tiene que ver con establecer en la mente del hijo el concepto de religión, una religión vacía de contenido y solo revestida de formas y de modos. Solo estamos haciendo unos perfectos fariseos, nada más. Pórtate bien. En iglesia no se camina, no se corre, pero no están entendiendo realmente por qué. Porque hay un Dios que demanda orden, es un Dios que demanda santidad, reverencia. La hipocresía es un comportamiento estereotipado que conduce al fracaso de muchos hijos de creyentes, lastimosamente así es, que son introducidos en preceptos religiosos, pero que no han sido llevados al amor de Dios en Cristo Jesús. Muchos hijos se rebelan no solo contra sus padres, sino también contra Dios mismos, por haber sido disciplinados en una angustia, en un sistema lleno de tristeza y como tirano a un padre. Propio, mis hermanos, de quienes adoran la Biblia, pero desconocen al Dios de la Biblia. Me hubiera gustado que este Día del Padre el mensaje hubiera sido un mensaje de no importa lo que hagas, mis hermanos, yo cuidaré de tus hijos para que disfrutes tu vida egoísta. Pero la Biblia nos exhorta a dejar una vida de egoísmos para ser guía de nuestros hogares, y cuando podamos estar cara a cara con nuestro Dios, decirle que desmayamos en el intento de llevar a nuestros hijos a la cruz de Cristo de una forma íntegra, que nos hemos comportado varonilmente, que somos hombres delante de Dios. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios, te damos gracias nuevamente, Padre. Gracias porque tu palabra es nuestra conducta, a la cual hemos de obedecer y ser dignos imitadores de ti, Señor. Señor, como padres sabemos que nos falta muchísimo que hacer, Señor.
No somos dignos, Señor, que a veces nuestros hijos nos digan que somos unos buenos padres. Acompáñanos, Padre, en esta travesía de nuestra vida de ser padres, para poderlo guiarlos, Padre, en la disciplina e instrucción de ti. Que tú nos has dado una Biblia, que nos has dado tu Espíritu Santo para poderlos guiarlos, Señor, y que ellos no se pierdan y que tengan vida eterna. Y Señor, permite que este día también, si lo pasamos con algunos familiares, o con nuestros padres que no son creyentes, permite, Padre, que nosotros podamos honrarles de la forma correcta y compartirles el Evangelio. Siempre, siempre es un buen pretexto, Padre, para compartir el Evangelio. Sea tu nombre exaltado el día de hoy, Padre, y acompáñanos en el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, no se vayan, tenemos una pequeña sorpresa. Al final, al final. Se cerró. Ok, mis hermanos, ahorita viene una pequeña sorpresa que nos tienen preparado y al final, mis hermanos, va a haber, hay café y hay pan para los papás. Entonces vamos así como apapachamos a las mamás, apapáchenos un ratito ahora nosotros, ¿sale? Amén.
pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está.